La propuesta de Marcuse es una propuesta que, al menos a mí, me parece interesante por varias razones. Una de ellas es que a partir de Marcuse, bueno, podríamos discutir eh, qué tan, qué tan vigente es una visión como la que Marcuse tiene, dadas ciertas diferencias, digamos, que son evidentes entre la sociedad a la que le tocó enfrentarse a Marcuse y la sociedad en la que nos toca a nosotros desarrollarnos, ¿no? Habiendo dicho eso, podríamos hacer una breve explicación de que Marcuse es un autor alemán muy importante, pertenece a una escuela de pensamiento que se llama la Escuela de Frankfurt, o sea, en función de este lugar alemán, ¿verdad? Frankfurt del Main o del Meno. Esta escuela, la Escuela de Frankfurt, está compuesta por varios autores alemanes que salieron de Alemania durante el gobierno, el ascenso y el gobierno nacional socialista, o sea, de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Una vez que estos profesores alemanes salen de Alemania y se radican en Estados Unidos, empiezan a tomar bastante fuerza como intelectuales, ahora en Estados Unidos, a donde tienen su base de operación. Con todo, se siguen llamando la Escuela de Frankfurt. Todavía hay, durante todo el siglo XX nos acompañó, ¿verdad? Básicamente la Escuela de Frankfurt, ¿verdad? Marcuse es uno de los nombres más conocidos de esta escuela, y hoy vamos a trabajar o vamos a revisar el primer capítulo de su libro El hombre unidimensional. Marcuse, además de filósofo, era sociólogo, y él básicamente lo que está haciendo con este texto, El hombre unidimensional, es revisando en cierto sentido la sociedad que lo recibe, la sociedad, esta sociedad estadounidense a la que él llega, ¿verdad? A partir de que sale de Alemania, y después él empieza a ver esta sociedad tal como queda de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Cómo Estados Unidos se posiciona como una potencia mundial a partir, despuesito de la Segunda Guerra Mundial, disculpen, y podríamos decir incluso como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Lo interesante ahí, podríamos decir que nos llamaría la debería llamarnos la atención de Marcuse dos cosas. La primera es el contenido específico, o sea, la explicación que hace Marcuse a propósito de la sociedad que tiene enfrente. Eso es innegable que es bastante importante y bastante llamativo. Y una segunda cosa, que de repente esta segunda cosa es consistente con todos los demás textos que hemos visto, que es la preocupación metodológica. O sea, cómo yo o cómo nosotros nos enfrentamos ante la sociedad que nos ha tocado vivir desde el punto de vista reflexivo, ¿verdad? ¿Cómo es que una vez que nosotros estamos enfrente de este entorno social, cultural, en el cual nos desarrollamos, cómo es que nosotros también podemos llegar a cuestionarlo, cómo es que nosotros podemos llegar a pensarlo? Bien, habiendo dicho eso, entonces podemos empezar directamente con el texto. Voy a empezar por la tercera diapositiva, después me devuelvo un momento, ¿verdad? En la guía de preguntas que ustedes tenían que resolver para el día de hoy, empezamos con una cita, con la cita de hecho con la que Marcuse abre este primer capítulo, ¿verdad? En ese primer capítulo, de ese primer capítulo, yo resalté una cita que dice que una ausencia de libertad cómoda, suave, razonable y democrática, señal de progreso técnico, prevalece en la civilización industrial avanzada. Bien,
En este momento de los grupos de trabajo, yo le pediría ayuda al grupo número 3. A ver si alguien del grupo número 3 me puede ayudar con esta primera pregunta. ¿Qué significa esa ausencia de libertad? ¿Qué significa que sea cómoda, suave, razonable y democrática? ¿Alguien del grupo 3? Hola, Buenos hola. días. Hola, hola. Según lo que interpretamos nosotros, es que esta ausencia de libertad es como esta necesidad de ser dependientes del trabajo, de ser dependientes de la industria, incluso de ser dependientes de todo el sistema en el que se encuentran. Y que sea cómoda, suave, razonable y democrática es que las personas entran en una inconsciencia, por así decirlo, de que están cómodos o se sienten bien con esta ausencia de libertad, porque ellos primero piensan en el sistema y luego piensan en sus propias necesidades. Bien, bien, como está. Igual voy a seguirte preguntando, Rachel, si me lo permitís. Pero vean que, claro, vean que en este sentido, Marcuse abre el texto con una contradicción. O lo que explica no es una contradicción, no en el sentido de que él esté contradiciéndose en su argumento, sino en el sentido de que él está evidenciando que la gente o que en el sistema social, cultural que él está analizando, se está operando en función de una contradicción. O sea, las acciones que se llevan a cabo en esta sociedad son contradictorias. ¿Lo ven? Porque vamos a ver, empecemos a ver eso de ausencia de libertad. Por un lado, libertad es buena palabra, ¿verdad? La libertad es algo bueno, es algo deseable, es algo que las personas incluso, podríamos decir, lucharían por conseguir, ¿verdad? De buenas a primeras. Sin embargo, Marcuse lo que está señalando es que hay lo que él está notando más bien es su ausencia. O sea, que esa libertad que la gente buscaría, esa libertad que la gente querría, no está. Entonces, y lo curioso es que parece ser que está, como dirían ustedes ahora, ¿verdad? Está todo bien, ¿verdad? Esa ausencia de libertad es cómoda, suave, razonable y democrática. Ninguna de estas cosas, en principio, lo es la ausencia de la libertad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie podría estar tranquilo con eso. Entonces, para tratar de explicar esta contradicción fundante, esta contradicción inicial, más bien, en el texto de Marcuse, veamos algo de las coordenadas en las cuales está desarrollándose este pensador. Primero que nada, estamos al frente de lo que él mismo llama la civilización o la sociedad industrial avanzada, que es el Estados Unidos de la posguerra, ¿verdad? De la segunda, despuésito de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que hay como método productivo, como forma de producción, es la forma de producción capitalista, pero además en un momento donde lo que tenemos es un Estados Unidos que está experimentando una gran crisis productiva. Más bien una crisis, no. Más bien una sobreabundancia productiva, ¿verdad? Entonces vamos a ver ciertas cosas. Primero, civilización industrial avanzada o sociedad industrial avanzada. Recordemos que Estados Unidos le sacó una gran ventaja a la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas, porque tuvo la capacidad de reconfigurar su sistema productivo hacia una necesidad crucial que había en el momento, que era la producción en relación con el apertrechamiento de la guerra. Eso tiene que ver efectivamente con la producción armamentista, ¿verdad? Y también con la producción de suministros en función de la vida durante el tiempo de guerra, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Recuerden que la Segunda Guerra Mundial, salvo por los ataques, salvo los ataques a Pearl Harbor, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial no se lleva a cabo en territorio norteamericano. La Segunda Guerra Mundial no toca el territorio norteamericano,
De modo tal que Estados Unidos, de alguna manera, usufructa de la guerra. Esto de que una guerra mundial es una crisis mundial, eso es cierto, pero como ustedes habrán notado también en esta crisis que tenemos ahorita por la pandemia, las crisis lo que hacen es que determinan cómo van a ser los flujos de bienes, los flujos de, de personas, los flujos de capital, ¿verdad? Y eso hace que algunos lugares del mundo tengan que sufrir las consecuencias negativas y que otros puedan usufructuar de las consecuencias positivas si es que lo queremos poner en ese tipo de balanza tan simplificada. El punto es que a Estados Unidos le tocó salir en ese sentido ganancioso y boyante de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque estaba vendiendo todo lo que producía, ¿ya? Y eso le generó, o sea, le multiplicó, digamos, el acceso a la riqueza de una manera insospechada, digamos, 15 años antes. ¿Qué es lo que pasa? La guerra se termina. Y una vez que la guerra se termina, los Estados Unidos quedan con un sistema productivo que está súper acelerado, ¿verdad? Pero ya no tienen a dónde colocar todas las armas y todo el apertrechamiento de guerra del que les habíamos hablado. Entonces, de nuevo toman una decisión que en ese sentido resultó, digamos, desde el punto de vista económico, sumamente adecuada, que fue reconstruyeron, o más bien redirigieron de nuevo el sistema productivo hacia la producción de productos de consumo masivo. Y esto básicamente los hizo, como dice el refrán, los hizo producir clavos de oro. ¿Por qué? Porque simplemente lo que empezaron a hacer fue a llenar, digamos, de objetos de consumo a la gente, ¿verdad? A su propia gente y al mundo en general. Y la economía les respondió. De hecho, Estados Unidos, a partir de estas fechas, a partir del final de la Guerra Mundial y las próximas dos décadas, ¿verdad? Va a posicionarse como una gran potencia económica. Además, es una sociedad que venía creciendo de manera sumamente acelerada, ¿verdad? Desde prácticamente su independencia, ¿verdad? A nosotros ya nos toca ver una sociedad estadounidense completamente fracturada y dividida. Para muestra de eso, las elecciones recién concluidas la semana pasada, ¿verdad? Con el problema de que es una sociedad que ha generado un radio de influencia muy grande a nivel mundial, del cual nosotros también en el cual nosotros también hemos sido incluidas, ¿verdad? Y que ahora con Estados Unidos fragmentado, pues entonces también las consecuencias de esa fragmentación también se reparten globalmente. Pero bueno, a Marcuse lo que le toca es ver un Estados Unidos sumamente próspero. Él vive en un Estados Unidos sumamente próspero, donde la riqueza se está produciendo de manera aceleradísima, ¿verdad? En función del consumo. De hecho, todo lo que, mucho de lo que nosotros vemos ahora en la publicidad, esas estrategias, digamos, clásicas de la publicidad nacen en esta época. Eso de que en la publicidad lo que se presenta es, de alguna manera, el artefacto de consumo, ¿verdad? Que viene a solucionarle a uno más o menos todos los problemas con la gente que no puede sonreír más, ¿verdad? Porque ya si sonríen un poquito más se les parte la cara, ¿verdad? ¿Y por qué sonríen? Bueno, porque tienen acceso ahora a la nueva licuadora, ¿verdad? O al nuevo carro, o a la nueva aspiradora, digamos, que son anuncios que, si ustedes buscan anuncios publicitarios de esta época, son todos muy similares, ¿verdad? Si usted tiene este artefacto, su vida va a ser mejor. Si usted consume esto, su vida va a mejorar, todo le va a salir más fácil, ¿verdad? Todas las estrategias básicamente que uno todavía se seguía topando, no sé si todavía hay, estos anuncios de Ofertel, ¿ya? Ese tipo de publicidad, ese tipo de gancho, ¿verdad? Como sistema productivo, entonces, Estados Unidos está generando muchísima riqueza. Ahora, desde el punto de vista de qué tanto realmente está mejorando la vida
de las personas, el sistema productivo, ahí es donde Marcuse empieza a ver, empieza a poner en entredicho, ¿verdad? Esa boyancia, ese bienestar en sí mismo. Y por eso empieza a decir, empieza a mostrar cómo este entorno cultural y social es realmente sumamente autocontradictorio. No sé si tienen algún comentario o alguna pregunta, algo sobre esto hasta este momento. Vean que, de hecho, si tienen algo que decir, nada más me interrumpen. Vean que en ese sentido, todavía hoy, ¿verdad? Mucho de lo que podemos decir, tal como lo decía ahorita la compañera, es que de alguna manera este nivel esta aceleración, digamos, productiva y de producción de riqueza que hay en Estados Unidos en ese momento, de alguna manera lo que hace es subirse a la gente en algo así como, o llegar a poner a la gente en una especie como de zona de confort, que es un término que se utiliza mucho contemporáneamente, en el sentido de que la gente tiene de alguna manera sus necesidades materiales, digamos, de alguna manera las tiene satisfechas, ¿verdad? Y a partir de ahí, entonces, se genera entonces un nivel, digamos, de bienestar, un nivel de satisfacción más o menos aceptable, y a partir de ahí, entonces, ya que todo va saliendo más o menos bien, no hay mucho que cuestionar a propósito de nada más, ¿verdad? Vamos a ver, voy a poner un par de ejemplos culturales de televisión de la época. Imagino que ustedes conocerán la serie de los Picapiedra y la serie de los Supersónicos. No sé si la conocerán porque es que creo que todavía incluso hay canales de televisión donde las pasan. Yo realmente no lo sé ahorita, ¿verdad? No tengo televisión, ese es el punto. No consumo cable. Pero el punto es que creo que son programas que todavía por ahí están y que han sido muy exitosos. Bueno, todas estas series, digamos que por ejemplo, en los Supersónicos, una idea que ustedes podían ver en la década de los años 60 era precisamente que estaba la expectativa de que como todo era tan boyante, como se estaba produciendo tanta riqueza, llegaba el momento en el que ya uno no necesitaba trabajar tanto y que además todas las cosas estaban al alcance de simplemente presionar un botón, ¿verdad? En esta fábula tan famosa, los Supersónicos, encontramos, por ejemplo, a un papá que siempre se pasa reclamando precisamente porque tiene que trabajar 4 horas al día y le parece que eso es excesivo, ¿verdad? Y él básicamente lo que hace es que va y se cruza de piernas frente a su escritorio y deja que todo suceda, ¿verdad? O sea, la vida es sumamente fácil ahora. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a este nivel, digamos, a este nivel de vida, a este nivel de consumo, prácticamente es lo que se puede decir. ¿Se entiende? Ahora, vean que hay un montón de promesas que nosotros venimos heredando. Cada vez que hay una revolución científica, tecnológica, de alguna manera lo que tenemos es la esperanza, la expectativa de que esas mejoras en el conocimiento, que en principio hacen mejor nuestra vida, más fácil, de alguna manera nos van a dar mayor libertad, ¿verdad? Mayor libertad. Y bueno, esa libertad es mayor si se interpreta de cierta manera, pero habrá que ver también cuál es el precio. Y de nuevo, por eso, esa ausencia de libertad cómoda, suave, razonable y democrática, hay que revisarla, incluso todavía hoy. Les pongo, por ejemplo, en este momento, el acceso a Internet. Vean cómo Internet está haciendo posible esta clase. Cómo Internet está haciendo posible que ante un problema tan terrible como el de la pandemia, hayamos podido mantener algo como el semestre, las clases, como que hayamos podido mantener el contacto como para que ustedes y yo no hayamos quedado simplemente condenados al hecho de que por la pandemia no hubiéramos podido seguir el semestre. No es un semestre habitual, no es el semestre que desearíamos, ¿verdad? Pero tenemos el recurso mediante el cual nos adaptamos. Ahora,
Eso, en principio, digamos, es algo bueno, ¿verdad? Sin embargo, y yo no sé, quisiera saber cómo están manejando ustedes esto. Todos los comunicados ahorita tienen que ver con esto de el quemado, el burnout, que ya está sintiendo todo el mundo. ¿Por qué? Porque llega un momento en que por precisamente tener la herramienta de Internet en este momento de pandemia y a partir del confinamiento que se está recomendando, pues estamos completamente expuestos, digamos, al recurso, ¿ya? El recurso, que en principio es una herramienta que mejora el desempeño, termina en este momento colmándonos, ¿ya? Yo no sé si ustedes ya están hartas. Yo estoy harto como desde el primer mes. Esto no es para mí, digamos, ¿ya? Ustedes son una generación que en ese sentido tienen un acceso a la tecnología muchísimo más profundizado que el que tengo yo, digamos. Ahí hay un desfase generacional que es evidente entre ustedes y yo. Es todavía más evidente ese desfase generacional entre ustedes y, por ejemplo, la generación de mis padres, ¿verdad? Pero, digamos, ese acceso a la tecnología, que en principio es liberador, también de alguna manera nos condiciona, nos determina. Siempre que hablábamos de esto, ¿verdad? Hablamos de esto, del acceso al celular. Creo que la semana pasada ya habíamos hablado de esto de alguna manera, ¿verdad? Bueno, esto es parte de lo que trata Marcuse de criticar en este mundo. Otra cosa, este sistema solo es posible si los procesos, si se puede confiar que los procesos tengan un alto nivel de autonomía. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos que el aparato esté bien aceitadito, que ande bastante bien él solito. ¿Por qué? Porque es muy complejo, ciertamente, ¿ya? Para poder usufructuar de él de la manera en que lo hemos venido haciendo, necesitamos que no se detenga. Eso le mete a la vida, digamos, algún tipo de problema en relación con su ritmo, ¿verdad? Ahora todo es acelerado, eso ya lo habíamos visto también con Thoreau, ¿verdad? Ese aceleramiento, ya Thoreau lo notaba en siglo XIX. Marcuse lo seguía notando en siglo XX y estoy seguro que podríamos argumentar fácilmente a propósito de que nosotros lo seguimos viendo en siglo XXI. Pero el punto es que este sistema productivo funcione, que sea operativo y que sea funcional, requiere por lo menos de tres cosas. Por un lado, de un proceso altamente mecanizado, en el sentido de que las etapas están coordinadas como si fueran relojes, ¿verdad? Y si hay alguna falla, eso es todo un problema. No sé si ustedes recordarán hace tal vez un par de años, 3 años, había una publicidad de las tarjetas de crédito Visa, ¿verdad? A donde todo el mundo estaba como en un restaurante, pero eso parecía como el interior de un reloj suizo, ¿verdad? Porque todo el mundo iba súper ordenado, ordenando su comida, ¿verdad? Todo el mundo súper ordenado, comiendo a un mismo ritmo, todo el mundo pasa por la tarjeta, por la caja, más o menos todo a un mismo ritmo. Y de pronto hay ¿cómo decirlo? ¿Ya? Un aguafiestas, ¿ya? Que donde va a pagar se mete la mano a la bolsa y saca menudo. Absolutamente todo se cae, todo. Hay gente que se tropieza, hay gente a la que se le cae la comida, la gente se sorprende porque alguien saca menudo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió introducir ese cambio en algo que venía operando mecánicamente, todo súper coordinado, ¿verdad? Pero de pronto, si alguien introduce una forma de actuación alternativa, como decimos en mi barrio, se paseó en todo. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace es que le mete un contratiempo, un desbalance al sistema que tiene que seguir operando mecánicamente. No sé si ustedes recordarán esa publicidad o si se sentían identificados con esa publicidad o qué, ¿verdad? La otra cosa
es la normalización en el sentido del seguimiento de patrones, o sea, una estandarización de todo. Vamos a ver, muy probablemente con algunas pequeñas diferencias, pero si ustedes se ponen a comparar, no sé, los patrones de consumo todavía hoy en día, o incluso podríamos decir, todavía más acentuado hoy en día, si ustedes se ponen a ver los patrones de consumo que ustedes tienen acá en Costa Rica en este momento, lo comparan, qué sé yo, con la gente en Sudamérica, desde Argentina hasta Panamá, digamos, si lo comparan con la gente en Estados Unidos, muy probablemente haya muchas cosas que sean más o menos la misma cosa. ¿Ya? Consumimos ropa muy similar, consumimos los productos culturales en general, hay una oferta que es variada, que es bastante grande, pero esa oferta que es variada y es bastante grande, es bastante homogénea a lo largo de prácticamente todo el mundo, ¿verdad? Ya para uno encontrarse patrones de consumo distintos, tiene que irse un poquito más lejos, digamos, y meterse, digamos, en otras áreas de influencia. Pero esa homogenización también es importante para la posibilidad de que este sistema que está produciendo tanto pueda distribuir de manera más ampliada todos esos productos con los que está básicamente anegando el mercado de consumo, básicamente. Esa estandarización obviamente produce una homogenización. ¿Ya? Ahora todo el mundo debe procede más o menos de la misma manera. En ese sentido, entonces, vea que la libertad como una propuesta más relacionada con una alternativa personal, con una alternativa propia, empieza a cada vez estar menos posibilitada. ¿Por qué? Porque individuos que operan en estos procesos mecanizados, homogenizados, normalizados, cada vez tienen menos la posibilidad de introducir una operatividad de manera alternativa. No sé si con esto tienen algún comentario, alguna pregunta. ¿Todo está quedando claro? Sí, todo claro por ahora. Ok. Ahora, en ese sentido, querría ver si nos ayudamos ahora. Tenemos en la pregunta, voy a saltarme la 2 y voy a pedirle al grupo 4 si me ayuda con la pregunta 3. Que la pregunta 3 decía, ¿cuál es la distinción según la explicación de Marcuse entre necesidades verdaderas y necesidades falsas? Buenos días, profe. Hola, ¿cómo le va? Bien, usted. Bueno, respecto a esa pregunta, creo que, bueno, a lo que nosotros entendimos en el equipo, ¿verdad? Las necesidades verdaderas son aquellas que provienen de esta misma naturaleza del ser humano, entendiéndose como lo que necesita para sobrevivir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, como la vivienda, la alimentación, el vestuario. Y bueno, en cambio las básicas, las falsas, son aquellas creadas como por la conciencia, pero esta se ve influida por los medios de comunicación, según lo que plantea Marcuse, y que estos son manipulados por los intereses dominantes, como lo dice él. Entonces, estas necesidades falsas no son realmente vitales, sino como que es una nueva percepción de lo que necesita ser, de lo que ya fue satisfecho y de lo que falta por satisfacerse. Entonces, creo que ahí está como la distinción. Yo le haría una pregunta, Karina. ¿Qué pasa si no se satisface lo que Marcuse está llamando una necesidad verdadera? Como por ejemplo, es que digamos, yo también lo veía, por ejemplo, si usted no come y no puede sobrevivir, entonces desde el principio del tiempo, de alguna forma el ser humano buscaba cómo cazar para poder alimentarse. Entonces, si no se alimenta, pues no sobrevive. Okay, muy en bien. cambio, si lo vemos como las necesidades falsas que han estado como surgiendo desde esta época industrial, ¿verdad? Realmente creo que si lo comparamos con ahorita, hay muchas cosas que nosotros tenemos, pero que en algún momento no eran necesarias para poder sobrevivir. Sin embargo, por ejemplo, creo que todo el mundo ahorita tiene un teléfono y entonces es como que
esa concepción de que si usted no tiene teléfono, pues no sé cómo hacer para sobrevivir en esta nueva sociedad. Claro, claro, claro. Ahora, el punto es, le voy a hacer exactamente la misma pregunta a usted o a algún compañero del grupo, del equipo de trabajo. ¿Qué pasa si uno no satisface una necesidad que es falsa? Pues bien como puede crear una frustración muchísimo más profunda, digamos, porque no se está logrando estar igual que el resto. Y además estamos criados para pensar que tenemos que ser el mejor y tenemos que superar a todo el mundo. Entonces, asumo que no puede pasar de una frustración, pero no sabría cómo, sí, qué más podría Sí, causar eso. sí, básicamente el asunto es, gracias Soledad, o sea, si uno no satisface una necesidad de las que Marcuse llama verdaderas, efectivamente uno no sobrevive. Si uno no satisface una necesidad falsa, de las que llama Marcuse necesidad falsa, vamos, o sea, sí, puede haber una frustración, pero fuera de eso no pasa nada, ¿ya? O sea, ahora, lo que así es que hay que ubicar efectivamente que a partir de dónde es que empieza la falsedad de la necesidad. Vamos a ver, un celular hoy en día es necesario, bueno, y pues y parece ser que cada vez más es necesario, ¿verdad? En el sentido de que para comunicar incluso cuestiones de el sistema de salud, para tener acceso a transacciones bancarias, para tener acceso, parece ser que sí es una necesidad. Ahora, ¿cómo es que podemos ubicar en esta discusión cuál es la necesidad o a partir de dónde, o a partir de cuándo empieza a ser falsa? Bueno, el punto es, lo que uno necesita es un celular, o sea, un aparato que funcione, un aparato que de alguna manera cumpla con aquellas, con aquellas funcionalidades que se supone que debe tener. Pero, por ejemplo, yo no sé cada cuánto es que están sacando modelos de celular nuevo con aplicaciones distintas, con pantallas más fancy, con mayor capacidad de la cámara, con mayor capacidad de juego, con mayor capacidad de lo que a ustedes les dé la gana, ¿verdad? Entonces, de repente, ahí la falsedad empieza en el sentido de que sí, bueno, efectivamente, es muy probable que ya por el tipo de sociedad que nosotros tenemos ahora, tendríamos que decir, muy probablemente necesitemos del aparato, necesitemos del celular. El problema es que no necesitamos de ese específico, no necesitamos el último de los celulares, no necesitamos el más reciente, ¿me explico? Ya, no es lo mismo satisfacer una necesidad, efectivamente, que algo que específicamente uno realmente necesita, que simplemente consumir un aparato por como nos lo han posicionado. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende la diferencia? En ese sentido, entonces, ¿verdad? Propiamente hablando, tendríamos que decir, en última instancia, las necesidades falsas realmente no existen. Repito, las necesidades falsas no existen. En este sentido, ¿qué quiere decir que no existan? Bueno, no existen como necesidades, en el sentido de que su no satisfacción no genera realmente consecuencias en la supervivencia de quienes no la satisfacen, ¿verdad? Aquí hay un montón de cosas que serían interesantes. Por ejemplo, en estas características que dice Marcuse, las necesidades falsas generan esta infelicidad eufórica. Esto se relaciona un poco con lo que decía Soledad ahora. Esa frustración o esa anulación de la frustración nos mete en una dinámica que, de alguna manera, satisfacer esa necesidad falsa nos genera una recompensa emocional, no sé, simbólica.
va desde la carga, digamos, de lo interesante que es tener el acceso a una determinada cosa, hasta, no sé, cosas como el reconocimiento, el estatus, no sé, lo que ustedes quieran agregar ahí, ¿verdad? Pero en última instancia, este sistema de consumo, este sistema basado en el consumo, necesita que los individuos sean básicamente individuos insatisfechos, para que siempre anden buscando algo más, ¿verdad? Y eso tiene que ver también con características propias de nosotros como seres, ¿verdad? Como el tipo de seres que somos, siempre vamos a tender a buscar algo más, a querer algo más, a desear algo más, ¿verdad? Esto se nutre, se aprovecha, por decirlo de alguna manera, de esta manera en que nosotros somos, ¿verdad? Ahora, estas necesidades nos meten dentro, ojo la palabra que estoy usando aquí, nos meten en algo que se llama la heteronomía. Ya hemos mencionado la libertad en un par de ocasiones en esta explicación de hoy, ¿verdad? Y la libertad la podemos entender como sinónimo de eso que llamamos autonomía. La autonomía es la capacidad que tienen las personas, o los individuos, de darse a sí mismos, de ahí viene el auto, ¿verdad? La autorreferencialidad, digamos, de la palabra autonomía, es que los individuos tengan la posibilidad de darse a sí mismos esas normas de acción, ese nomos, de donde viene la segunda palabra, nomía, ¿verdad? De alguna manera, autonomía lo que significa es que la persona, el individuo, el sujeto, tiene la capacidad de darse a sí mismo las pautas generales mediante las cuales actúa, opera, ¿verdad? Vive en general. El sujeto, el individuo es autónomo si efectivamente tiene esa capacidad, ese margen de acción, ese margen de decisión. La heteronomía sería el caso contrario, donde ese nomos, esas reglas, esas normas, esas pautas de acción, vienen de afuera, de lo otro, de los heteros, ¿ya? según la etimología. Y las necesidades falsas nos ponen en relaciones heterónomas, ¿verdad? Y las verdaderas, pues ya hemos visto, ¿verdad? Que son necesidades que necesitamos solventar, ¿verdad? Por las razones que ya hemos dicho. Ahora, veamos, ahora sí, devolvámonos un poquito a la pregunta 2, que dice Marcuse, que básicamente el tipo de sociedad en la que, por lo menos la que le tocó ver a él, se comportaba de manera súper autoritaria, ¿verdad? Entonces, y en este sentido él lo que dice es que es totalitario. Entonces, para la pregunta 2, le voy a pedir ayuda al equipo de trabajo número 2, si son tan amables. ¿Alguien del grupo 2 por ahí? Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola. Hola. ¿Qué quiere decir con totalitaria es? Efectivamente. Ok. Bueno, parte de lo que nosotros creíamos es que es como, bueno, parte de lo que él dice es como una constante contradicción donde pareciera ser que aunque es una sociedad que da unas libertades individuales tremendas, también establece como ciertas condiciones de desigualdad en donde prácticamente la gente, digamos, está como en una cierta cárcel, pero en confort. Entonces, digamos, ellos o de plano no saben que están siendo oprimidos o están tan cómodos que no quisieran salir de ahí, ¿verdad? Entonces, obviamente hay cuestiones como un sistema capitalista que activa una dinámica de oferta y demanda, en donde obviamente siempre va a haber situaciones de desigualdad, hay empresas que dominan los hilos de este juego, ¿verdad? De poder. Entonces, por así decirlo, a fin de cuentas no termina siendo tan libertario porque ya hay ciertas instituciones o un cierto condicionamiento preestablecido que va a beneficiar a ciertos grupos
y que obviamente lo que vas a ir haciendo es ensanchando más las brechas entre ciertos grupos y otros, pero obviamente vendiendo la idea en un discurso de que todos tenemos las mismas cualidades y oportunidades para salir adelante, aunque esto no sea así. Sí, entiendo perfectamente lo que estás diciendo, Steven. Ahora, eso me parece también muy relacionable con la pregunta 1. Ahora, la pregunta que tendría que hacerte y es este contenido totalitario. ¿Por qué? Según Marcuse, eso es totalitario, totalizante. Profe, ¿podría responder yo? Claro, adelante. Es que él lo compara como con los gobiernos totalitarios, porque no les dan como la opción a las personas de elegir. O sea, como que simplemente lo imponen. No es como que usted puede decir, bueno, me gustaría tomar ese otro camino, así, porque en el momento en que usted trata de salirse de ese, no sé, como de esas leyes que él impone, como que lo aíslan a usted socialmente, o esas mismas instituciones sociales lo castigan. O se queda usted sin la posibilidad efectiva de hacerlo. Vamos a ver, ¿cómo hacen ustedes para pensar desde ustedes una alternativa al uso de celulares, por ejemplo? Al uso de Internet. Vean, por ejemplo, el uso de celular debería pasar por una discusión muy profunda a propósito de la ética de extracción de ciertos materiales, de ciertos minerales, que hoy se sabe que para tener acceso a los celulares que utilizamos, hay trabajo en pésimas condiciones, lo que se ha descrito como nuestra actual esclavitud en ciertos países, especialmente africanos algunos, digamos, cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, ¿qué alternativa puede tener uno al consumo, por ejemplo, de computadoras, de celulares, de ciertos productos culturales? ¿Qué alternativas tiene uno? Realmente pocas, ¿verdad? Porque ciertamente uno podría no tener, uno podría cancelar el uso del celular o no utilizarlo, uno podría hacerlo, ¿verdad? El problema es Profesor, el lugar social que eso lo hace ocupar a uno. Adelante, Steven. también que quería agregar algo, bueno, que me faltó decir también, Sí, por favor. que también digamos que eso que usted dice, de que no es solamente el de que se condiciona una sociedad en donde cada vez es más necesario el consumir, Sí. sino que ahora también se crea toda una cultura en pro del consumo, ¿verdad? Que valores como o inclusive sentimientos como la felicidad, se arraigan al consumo. Claro. También, ¿verdad? Entre más yo pueda conseguir, entre el mejor teléfono yo pueda tener, entonces, ¿qué va a ser un constante búsqueda de siempre estar, por así decirlo, mejor, de acuerdo a los parámetros que se establezcan en este sistema? Y que a fin de cuentas termina siendo, por así decirlo, cíclico, repetitivo, ¿verdad? Porque parece de nunca acabar. Claro. Porque puedo conseguir yo un teléfono, pero puede ser que a los 2 meses ya haya otro. Entonces tengo que desecharlo. Entonces, prácticamente, por así decirlo, se da valorización a lo material, mientras se podría decir que se va degradando poco a poco, pues la propia cualidad humana, las relaciones humanas, ¿verdad? Que era parte también de algo que lo que dice, por ejemplo, Bauman. Sí, claro. Y en ese sentido, digamos, habría que puntualizar algo. Uno no puede simple y llanamente despacharse el problema de consumo, porque vamos, de nuevo, si uno es un ser menesteroso, o sea, si uno es un ser que genera necesidades, las necesidades solo se atienden consumiendo algún tipo, consumiendo algo, digamos. Las necesidades, el punto es que el esquema se cambia. El esquema es el siguiente. Uno tiene necesidades, ¿verdad? Y uno, a partir de la necesidad, debería buscar con qué solventar esa necesidad, ¿verdad? El problema de esta forma productiva es que el consumo, que no lo podemos sacar de la ecuación, insisto, ¿verdad? Lo ponen a jugar el papel central.
el papel central debería estar orientado a la satisfacción en relación con la necesidad, y el consumo en última instancia debería ser un medio para conseguir la satisfacción de la necesidad. Pero tal como está ahorita el sistema, ese orden se ha trastocado, al punto que ahorita lo que se potencia es el consumo. A partir de, para poder potenciar el consumo, ¿qué es lo que hago? Yo genero el espejismo de que la gente tiene que consumir una determinada cantidad de cosas o un determinado tipo de cosas, y eso en última instancia es lo que define nuestras necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Que invertimos completamente los parámetros. Y el consumo, que originalmente debería ser un medio para lograr la satisfacción de las necesidades, se convierte en esta forma de operar en un fin en sí mismo. Yo no sé, todavía en los manuales de economía uno se encuentra estas frases, estas afirmaciones de que efectivamente la gasolina, el aceite que lubrica la máquina de la producción es el consumo. Si no hay consumo, todo se viene abajo. Para muestra lo que está pasando en tiempos de pandemia, ¿verdad? Y uno mucho lo que sospecha es que realmente esto de para superar todos los problemas económicos, sociales y políticos que con los que estamos quedando por esta pandemia, el asunto es que muy probablemente la solución que después se acordarán de mí, cuando esto se empiece a implementar, pero muy probablemente la solución que se esté a la expectativa, o que está ahí a la expectativa, a la vuelta de la esquina, es, no, aquí lo que tenemos que hacer es inyectarle todo el consumo que se pueda al sistema para que esto empiece a andar otra vez. Esa es la discusión, por ejemplo, en turismo. Esa es la discusión, por ejemplo, en el consumo de bienes y servicios. Adelante, Stephanie. Que también eso se ve, yo no sé si ustedes se dieron cuenta que ahorita adelantaron el Viernes Negro, supuestamente, ¿verdad? En Walmart y en un montón de comercios, que lo adelantan para que la gente vea que hay ofertas, entonces que vayan a comprar más y aumentar ese consumo también. Claro. Ahora, eso es algo que se venía haciendo desde hace años. O sea, empezó todo como un Viernes Negro, que dicho sea de paso, vean que es algo que responde culturalmente a una actividad que ni siquiera es nuestra, ¿verdad? El Viernes Negro tiene que ver y tiene su origen muy relacionado con la celebración del Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Pero es tan bueno comercialmente que se exportó como una muy buena idea, ¿verdad? Y no, o sea, ya aquí de lo que estamos hablando ya no es de un Viernes Negro, sino de un Noviembre Negro, ¿verdad? Y curiosamente, el Noviembre Negro empieza como en octubre, ¿verdad? Para poder, ojalá, también conectar eso con el consumo de fin de año, de Navidad y de las celebraciones. Sí, claro, porque lo que se trata es entonces de producir ese consumo independientemente de qué necesidades esté satisfaciendo, si están satisfaciendo algún tipo de necesidad, por lo menos de las reales, tal como las hemos venido mencionando. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Si no, como para hacer ahorita ya la pausa habitual. Si tuvieran algún comentario, alguna pregunta, escucho. Bien, entonces vamos a hacer una pausa de 10 minutos. Tengo que son las 9:56, de modo que volvemos a las 10:06. Gracias, profe.